Hola con todos, nosotros somos el grupo número 1 y en esta oportunidad les vamos a mostrar un poco de lo que ha venido siendo nuestra investigación, el cual está titulada Actividad física y salud mental en adultos jóvenes. Hoy les voy a presentar de forma muy concreta los resultados de nuestro epígrafe 1, estadística descriptiva, el cual procesamos enteramente en el software estadístico Jamovi. Para empezar, debemos recordar que la estadística inferencial es la que nos permitirá más adelante generalizar las conclusiones de nuestra muestra hacia toda la población. En este estudio analizamos dos variables principales. La primera se llama grupo actividad física. Es una variable cualitativa nominal para dividir a los participantes en activos o sedentarios. La segunda variable, como nombre la tenemos, depresión. Es una variable cuantitativa continua que mide el puntaje de síntomas en una escala de 0 a 30 puntos. Como punto 1.3 y 1.4 tenemos las frecuencias y resultados claves. Nuestra muestra total fue de 30 participantes. 16 de ellos realizan actividad física regular, lo que equivale al 53%, y 14 son sedentarios, representando el 47% restante. Al correr los datos en Jamovi, los resultados descriptivos fueron contundentes y revelaron una brecha enorme entre ambos estilos de vida. El grupo con actividad física regular obtuvo una media de depresión de apenas 12.8 puntos, con una mediana de 12 y una moda de 11. Por el contrario, el grupo sedentario prácticamente duplicó esta cifra, alcanzando una media de 24.1 puntos, una mediana de 24 y una moda de 22. En cuanto a la dispersión, el grupo activo mostró mayor variabilidad con una desviación típica de 5.67, mientras que el grupo sedentario fue más homogéneo, con una desviación de apenas 3.25. Esto significa que las personas sedentarias se concentran de forma muy compacta en los puntajes más altos y graves de la escala. Esta información la organizamos en nuestra tabla estadística y generamos un gráfico de barras en Jamovi. En el gráfico se visualiza perfectamente cómo la barra del sedentarismo se eleva de forma alarmante por encima de los 20 puntos, mientras que la barra del ejercicio se mantiene abajo. Como conclusión integral de este epígrafe, el dato más revelador es que el valor mínimo de depresión en el grupo sedentario, que fue de 19 puntos, supera por mucho el promedio del grupo activo. Esto demuestra descriptivamente que la inactividad física coexiste con un riesgo psicológico elevado y que el ejercicio actúa como un claro factor protector. Con esto cerramos la defensa de nuestra primera unidad. Muchas gracias. Teoría de probabilidades, fenómeno aleatorio, espacio muestral y suceso aleatorio. Para evaluar la viabilidad de este estudio y comprender la distribución de las condiciones de salud mental y hábitos físicos en la muestra analizada, se utilizó una muestra de 30 adultos jóvenes para evaluar su salud mental según su nivel de actividad física. Aquí se aplica la teoría analítica de probabilidades de corte clásico, la cual menciona que la probabilidad de elegir al azar a alguien con actividad física regular es del 0,5333%, mientras que el perfil sedentario es del 0,4667%, y esto nos indica una muestra equilibrada. El suceso aleatorio se define en la selección probabilística individual e independiente de un adulto joven de la base de datos de la investigación para medir su nivel de vulnerabilidad psicológica a nivel de la actividad física. La distribución normal de probabilidades. La modelación del comportamiento de la sintomatología depresiva se basa en las propiedades de la distribución normal, que se caracteriza por su simetría respecto a la medida poblacional y el solapamiento teórico de sus medidas de tendencia central. Para constatar si los datos del estudio se aproximan en este modelo, se procesó la variable continua, que es depresión, en el software estadístico Jamovi. La teoría del muestreo, fórmula del cálculo del tamaño de muestra. Aquí la integración formal de la teoría del muestreo probabilístico exige determinar el tamaño o muestra óptimo y representativo para escalar la investigación a nivel de toda la población de adultos jóvenes. Dado que el indicador principal de la evaluación es una variable continua, que en este caso es depresión, se aplica la fórmula matemática de estimación de medidas para poblaciones infinitas o desconocidas. Mi nombre es Nicole Gibaja y a continuación expondré los tipos de muestreos probabilísticos, los cuales son aplicados a lo que sería nuestra investigación sobre la relación entre la actividad física y la depresión que existe en jóvenes universitarios. En primer lugar, el muestreo aleatorio consiste en seleccionar a todos los participantes de una manera completamente aleatoria para que así garantizar que todos los estudiantes tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Esta técnica permite reducir gestos y fortalecer lo que sería la objetividad científica. Además, nuestros resultados evidenciaron que los estudiantes físicamente activos presentaron menores niveles de depresión a comparación de estudiantes sedentarios. Esto nos muestra que el nivel de muestreo que utilizamos permite generalizar todos estos hallazgos a toda una población universitaria. En segundo lugar, el muestreo estratificado divide la población en subgrupos o extractos.
como carrera, sexo o semestre académico. Esto permite una mayor representación equilibrada de todos los grupos para así poder identificar si en ciertos sectores se presenta una mayor vulnerabilidad psicológica. Finalmente, el muestreo conglomerado selecciona grupos naturales ya existentes, como aulas o carreras universitarias. Esta técnica facilita lo que sería la recolección de datos, reduce costos y permite analizar cómo en el sector académico puede influir la salud mental en los estudiantes. En el epígrafe 3 hablaremos sobre la introducción a la inferencia estadística con relación a nuestro tema de investigación. En la hipótesis se planteó que la actividad física ayuda a disminuir la depresión en los jóvenes ecuatorianos. En el contraste de hipótesis se compararon dos grupos jóvenes con actividad física regular y jóvenes sedentarios, para determinar si existen diferencias en sus niveles de depresión. En los riesgos de decisiones se consideraron los errores estadísticos que pueden ocurrir al aceptar o rechazar una hipótesis. En la estimación se utilizaron los datos de 30 jóvenes ecuatorianos para estimar el comportamiento de la depresión en la población. En la dócima de hipótesis se propuso aplicar pruebas estadísticas para verificar si las diferencias observadas son significativas. En la exactitud se buscó que las mediciones representaran correctamente los niveles reales de depresión. En el sesgo se reconoció que la selección de la muestra puede influir en los resultados obtenidos. En la precisión se evaluó la consistencia y confiabilidad de los datos obtenidos. En las estimaciones y dócimas relacionadas con una variable aleatoria, se analizó la variable depresión. Los jóvenes físicamente activos obtuvieron una media de 12,8 puntos, mientras que los sedentarios presentaron una media de 24,1 punto. En las estimaciones y dócimas no relacionadas con dos variables aleatorias, se compararon 16 jóvenes con actividad física regular y 14 jóvenes sedentarios. La diferencia entre las medias fue de 11,3 puntos, evidenciando menores niveles de depresión en los jóvenes activos. En el análisis de varianza se analizaron las diferencias en los niveles de depresión entre ambos grupos, observándose menores niveles en los jóvenes físicamente activos. Y en el diseño de experimentos se planteó un enfoque cuantitativo y un diseño comparativo para estudiar la influencia de la actividad física en el manejo de la depresión en jóvenes ecuatorianos. Bien, en las pruebas basadas en chi cuadrado, bondad de ajuste y tablas de contingencia, son pruebas no paramétricas que se van a utilizar para analizar las variables categóricas de nuestra investigación. En nuestro caso, sirven para determinar si existe relación entre la actividad física baja, media o alta y la presencia de depresión en jóvenes de 18 a 25 años de edad. La bondad de ajuste nos permite comparar los datos que estamos observando con los esperados, mientras que las tablas de contingencia nos va a ayudar a identificar si existe asociación entre ambas variables. Comparación de dos muestras que no siguen una distribución normal. Son pruebas no paramétricas que se utiliza cuando necesitamos comparar dos grupos cuyos datos no tienen una distribución normal. En nuestra investigación nos permite comparar el nivel de depresión entre jóvenes que realizan actividad física y aquellos que no la realizan, con el fin de identificar si existen diferencias significativas entre ambos grupos. Comparación de más de dos muestras que no siguen una distribución normal. Son pruebas no paramétricas que se utiliza para comparar tres o más grupos sin asumir normalidad entre los datos. En nuestro estudio nos sirve para analizar si existen diferencias en los niveles de depresión según distintos niveles de actividad física, como la baja, la moderada y la alta. Con esto podemos determinar si alguno de estos grupos presenta diferencias significativas en relación a los demás.